sabéis, este año se han tenido que suspender las fiestas patronales de la provincia de Álava. Por esta razón, el 1 de mayo, toda esa gente que habitualmente acudía en romería hasta Estíbaliz no va a poder llegar hasta este lugar. No se celebrará tampoco el mercado que estos últimos años desde Álava Medieval hemos venido organizando. Y todo ello nos ha parecido una buena razón para, al menos, acercaros Estíbaliz hasta vuestros ordenadores, hasta vuestros teléfonos móviles y mostraros, mediante este vídeo, cuál es la tradición de los desagravios a nivel histórico y también todo el desarrollo que desde finales del 19 y principios del 20 dio como resultado esa idea de peregrinar, de hacer romerías el día 1 de mayo hasta este lugar. Os invitamos a acompañarnos en esta historia, en esta aventura. Adelante con el vídeo. El siglo XIX fue la centuria más azarosa en la historia de Estíbaliz. Tras varios intentos de venta, un desafortunado incendio y el paso de varias guerras, se cree que hacia la década de 1860 el templo perdió definitivamente su culto. Para entonces la Virgen había sido trasladada a Villafranca, parcialmente mutilada, pero pronto la presión popular haría que la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria asumiesen la propiedad de Estíbaliz en el año 1902. En aquel entonces, el santuario presentaba un extraño aspecto, con un enorme caserón ocultando por completo la parte sur y oeste del templo, tapando así la portada de los pies. Y los curiosos que hasta allí se acercaban nos dejaron distintas anécdotas y valoraciones, como esta, efectuada por el célebre Ricardo Becerro de Bengoa a principios de la década de 1870. Hoy solo existen ruinas, felizmente bien conservadas. Una pequeña reparación y un poco de cuidado podrían hacer que la provincia conservase, aún por muchos años, este famosísimo santuario. El año 1904 dieron comienzo las obras de restauración del santuario, tanto en el interior como en el exterior del templo. En las fotografías de ese periodo vemos que se añadió un cuerpo superior en la espadaña, y cómo, tras el derribo de la gran casa anexa, se edificaron también dos casas gemelas. En paralelo a las reformas, se recuperó también ese mismo año la peregrinación hasta Estíbaliz. El 9 de octubre, aunque el tiempo no acompañara y la peregrinación se suspendiese oficialmente, como muchos vecinos de los pueblos de la llanada se habían reunido ya a primera hora de la mañana a los pies del cerro en Villafranca, se organizó una primera procesión un tanto improvisada, en la que miles de personas acompañaron a la Virgen. Una semana más tarde tuvo lugar la peregrinación oficial, con igual o mayor afluencia, dando cuenta de cómo Estíbaliz despertaba nuevamente el interés tras medio siglo de letargo. En octubre de 1906, la talla de la Virgen volvió a ser entronizada en Estíbaliz, tras una intensa restauración efectuada por el artista Lorenzo Fernández de Viana, quien tuvo la difícil misión de dotar a la imagen de un nuevo rostro. A partir de ese año, se suceden los acontecimientos, multiplicándose la devoción popular hacia Estíbaliz. En 1923 se produjo la coronación de la Virgen, rodeada de enormes festejos y multitudes en el centro de la capital alavesa. Ese mismo año, los benedictinos decidieron asentarse en el cerro, encargándose de la custodia y reavivación del santuario desde entonces hasta nuestros días. Finalmente, Nuestra Señora de Estíbaliz sería nombrada patrona de la provincia de Álava en 1941. Durante las primeras décadas del siglo XX, como hemos podido comprobar, tuvo mayor importancia la festividad de la Virgen de Estíbaliz, celebrada tradicionalmente el segundo o tercer domingo de septiembre. Pero con el paso de las décadas, esta cita comenzó a decaer, popularizándose en cambio la celebración del 1 de mayo. De todos modos, aunque se produjese este baile de fechas, los actos durante ambas jornadas resultaban bastante semejantes, manteniéndose constante la presencia de autoridades civiles y religiosas, la afluencia masiva de romeros y también la instalación de puestos de mercado y la celebración de comilonas populares. En muchas fotografías de la época podemos apreciar divertidas escenas campestres, y al revisar las crónicas publicadas en la prensa local hace un siglo, descubrimos que los hábitos, en cuanto a la romería se refiere, no han cambiado demasiado. En el cerro el ruido ensordecedor de la romería,
que parecía el zumbar de colmena. Puestos de baratijas, tenderetes levantados al aire libre y protegidos de los ardorosos rayos del padre efebo con lienzos blancos, tapabocas de colores y mantas, ringleros de cestos cargados de frutas, subastas, vendedores de medallas de la Virgen de Estíbaliz. Y en esta confusión, en esta gritería de vocear cada uno las excelencias de sus géneros, la alegría retozona de los romeros que subían al santuario endomingados, vestidos de limpio, cargados muchos de ellos con repletas cestas de vituallas, para comer después de la función religiosa en la campiña bañada por el sol. Aún hoy, el 1 de mayo sigue conociéndose popularmente como el Día de los Desagravios, o los llamados Juicios de Dios. Según cuenta la tradición, y dejando a un lado las disquisiciones en favor y en contra de la supuesta veracidad de estos hechos, el monarca navarro Sancho el Mayor concedió un privilegio según el cual se autorizaba a todos los alaveses a resolver ese día en el cerro de Estíbaliz sus litigios y disputas en forma de duelo. De este modo, llegado el día, se oficiaba una misa en la que se trataba de convencer a los contendientes para que se reconciliaran de forma pacífica bajo intercesión de la Virgen. Pero si no lo hacían, los agraviados eran invitados a abandonar el templo e iniciaban un combate a primera sangre, en el que el conflicto se resolvía a favor del que lograba causar la primera herida a su oponente. Así, cuando el sol se ponía, las armas eran depuestas y los desafíos y rencillas debían aguardar un año más, hasta que el sol de un nuevo 1 de mayo asomase por los picos de Urbasa. A mediados de los años 70, y bajo la dirección de uno de los referentes culturales de la ciudad en aquella época, Félix Petit, un nutrido grupo de intérpretes teatralizó la tradición de los desagravios, basándose en una leyenda dramatizada por el cronista Manuel Díaz de Arcaya, en la que se representaba el conflicto entre dos nobles y jóvenes guerreros, Ortuño y Egidio. Esperamos que este año, en el que no vamos a poder subir todos juntos a Estíbaliz, este vídeo haya servido para recordar los buenos momentos vividos en este lugar y también para reavivar las ganas de regresar cuando todo esto haya pasado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.